Gutiérrez. Me permito citarles un resumen de su exquisita experiencia en currículum. El doctor Mortera es profesor e investigador, director de la maestría en Tecnología Educativa de la Escuela de Graduados en Educación Tecnológica de Monterrey. Entre sus sobresalientes distinciones están maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Sociodemografía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, UNESCO, sede en México. Doctorado en Educación con especialidad en Desarrollo Educacional de Recursos Humanos de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Investigador asociado Sistema de Clasificación de Profesores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Especialidad en el diseño instruccional, tecnología educativa, estrategias de aprendizaje, formación y capacitación de recursos humanos y educación de adultos. Investigación educativa en ambientes de aprendizaje a distancia, en énfasis de aprendizaje en línea a nivel medio superior y educación superior. También en recursos educativos abiertos y competencias en TIC. Con 10 años de experiencia en educación a distancia como profesor y más de 20 años de experiencia como profesor en ambientes presenciales, sin duda alguna una excelente ponencia con el tema Integración de los recursos educativos abiertos en entornos virtuales de aprendizaje. Señor Mortera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Buenos días, Manuel. Yo estoy encantado de estar aquí, gracias por la invitación que me han dicho las autoridades de su institución, de su universidad. Costa Rica es un lugar muy bonito. Siempre me preguntan, es un preámbulo para comenzar nuestra ponencia. Ya sé que ustedes lo saben, y pues mantengan siempre esa sencillez y humildad. Pues cuando se pierde, lo bonito también se pierde. Yo estoy encantado de estar aquí y también contento porque muchos de los que están presentes, en porcentaje, han sido y son mis alumnos en la maestría de Tecnología Educativa del Tecnológico de Monterrey, maestría en línea. Estaban contentos de verme. Creo que fui un buen profesor. No, en serio, no dudé. Pues yo me invitaron a dar una presentación sobre un tema interesante. Espero que sea fructífero, que sea llamativo. Posiblemente ustedes conocen del tema, otros no conocen del tema. Es un poco de debate el tema. Hay diferentes puntos de vista. Hay quien ve a la educación a distancia como la panacea, hay quien ve que todavía la cuestiona muy fuertemente y duda de ella, la minimiza al grado de considerarla una especie de broma. Hay de todo. Los estudios nos indican y ustedes han de saber que ni la presencial ni la distancia es una mejor que otra. Todos aprenden, y porque en este proceso hay varios actores y están los alumnos también. Entonces puedes tener un programa de distancia muy bueno con alumnos que no aprenden, o programas presenciales muy buenos pero con alumnos que tampoco aprenden. Entonces es relativo, no depende además del alumno, depende del docente, del ambiente, del contexto histórico, de muchos factores. Yo espero que mi presentación les aporte elementos. Algunas cuestiones podrán ser cuestionables y pues para mí va a ser importante y significativo que esas cuestiones que pudieran ser cuestionables los motiven a ustedes a indagar más sobre la cuestión. ¿Sí se me escucha bien? Ajá, sí. Me dice que bueno, nuestra agenda me regresa aquí, integración de los recursos educativos a ambientes de aprendizaje virtual. Les han dado por llamar virtual a lo que es la educación a distancia. No necesariamente educación a distancia es virtualidad. Hay muchas formas de educación a distancia, desde la correspondencia del siglo XIX, con un montón de modalidades. Pero bueno, sabemos que la tecnología es muy poderosa a finales del siglo XX en cuanto a la educación, que entrega a distancia contenidos, enseñanza, y los que tienen el poder le han llamado virtual a lo que es a distancia. Esto puede ser cuestionable o no, pero normalmente la gente la conoce así, tiene educación virtual, y a veces no hay ni virtualidad. Es decir, ¿cómo tú haces para que esos contenidos le lleguen a otras personas y que esas personas aprendan
y se motiven en aprender. ¿Sí? ¿Qué medios utilizas para la entrega de tus métodos de motivación, de reflexión, de contenidos, de hacer que los alumnos trabajen colectivamente, que los profesores interactúen con ellos? Eso es lo que nos importa y es lo que es interesante, más que si es virtual o no, porque todavía la virtualidad está muy embrionaria y todavía le falta un poquito de avanzar. Pero bueno, es un término que es muy usado en Latinoamérica. Nuestra agenda, vamos a hablar un poquito del Internet, de los recursos educativos abiertos y del Open Access. Si han oído hablar de recursos educativos abiertos, me imagino que sí, de los REA famosos, o Open Educational Resources, el marco conceptual, que se entiende. Esta va a ser la parte como aburridona, porque es como teórica, pero vamos a ver qué son los recursos educativos abiertos propiamente, qué tiene que ver con esta cuestión de los licenciamientos, de los derechos de autor, que es central en el manejo del open source o del open access, del registro abierto, porque es importante reconocer que eso que se puede compartir gratuitamente debe de respetar leyes y debe respetar derechos y no se puede usar de manera arbitraria, sino hay que hacer una serie de procedimientos legales correctos para no tener problemas. ¿Qué son los Creative Commons? ¿Qué son estos entornos virtuales de aprendizaje? Su relación con la educación a distancia y las plataformas educativas. Y finalmente una reflexión sobre qué es lo que pasa en América Latina con los recursos educativos abiertos, cómo han avanzado las legislaturas, cómo han avanzado las mismas instancias académicas de los diferentes países. Y pues resulta que es una gama. Hay desde países que han avanzado mucho, que tienen legislaciones que propician precisamente los recursos educativos abiertos, y hay países que apenas se están enterando de que existen. Algunos no sabían ni que existían, o que todavía no existen. Bueno, la digitalización electrónica de la información y comunicación han creado un conjunto de productos, efectos, representaciones y artefactos que están impactando diversas dimensiones de la vida social y cultural contemporánea. Todos sabemos cómo todas estas nuevas tecnologías nos están impactando, pero realmente están impactando el proceso de aprendizaje. Ya lo comentaban en la presentación, que el ingrediente central son los humanos. Podemos tener mucha tecnología, pero la clave es los humanos, y sobre todo en un proceso de enseñanza, son los métodos de enseñanza y las posturas que tienen esos docentes con respecto a cómo manejan esos contenidos, esos diseños instruccionales, para poder entregarle a los alumnos en su diversidad aprendizajes. La integración de las tecnologías emergentes dentro de los ambientes educativos y de la vida cotidiana han permitido el desarrollo de los medios digitales y de los ambientes de aprendizaje electrónico, donde los recursos educativos abiertos y los centros de aprendizaje expresan sus mejores potencialidades educativas. Pues resulta que cuando hubo esta transición del Internet 1 al Internet 2, reflejó muy bien esta lucha del mercado capitalista entre hacer el Internet abierto para todos y fuerzas del mercado que quieren censurarlo y quieren controlarlo, quieren vender. ¿Sí? Entonces, ¿quieres tal producto? Allí está, pero págalo. Entonces hay unas fuerzas muy fuertes en el mercado, a nivel del Internet, de la World Wide Web, que están luchando entre la privatización y el control de los recursos del Internet, con propuestas que quieren que lo que el Internet nos está dando sea para beneficio de todos. Entonces, de allí que surgió un movimiento a través de la UNESCO y otras instancias internacionales que pugnaron porque era necesario crear un movimiento que hablara del Open Access, que no surge nada más de la UNESCO, sino de una serie de instituciones como acabo de mencionar, cuyo interés particular era hacer accesible el conocimiento a la gente, no privatizarlo, porque hay fuerzas del mercado, créanlo, muy poderosas, que quieren económicamente cerrarlo, cobrarte por todo. Quieres tener acceso a tales revistas, hay que pagar. Quieres tener acceso a tales software, tienes que pagar. Quieres usar tal recurso, pues hay que pagar. Y te dan siempre una probadita, como dicen en mi país. Entonces, te gusta, no te engolosinas y resulta, pues no está completo. Ay, pruébate el Atlas T, te lo dan a la mitad y nada más un mes. ¿Sí? Y ya le cambiaron una versión nueva. No, tenemos el caso del famoso Adobe
¿no? Que en una época era gratuito, todo el mundo lo bajaba y de repente ya no lo puede bajar, tienes que comprarlo. Entonces nos acostumbraron y nos obligan ahora con PDFs, ¿no? Para poderlo manejar. Entonces, pero también hay fuerzas ideológicas, políticas, todo lo que llaman cyberpolitics, que están realmente luchando por controlar la información, porque hay grupos de interés que y lo que buscan es que la gente no tenga acceso. ¿Cuál es la verdadera filosofía del Open Access y de los recursos educativos abiertos? Reducir esa famosa brecha digital. La verdadera filosofía del Open Access es llevar conocimiento a los que carecen de la posibilidad de aprender. Es llevar cultura de una manera gratuita a través del reuso, de la redistribución, del permitir que otros, lo que tú has creado, pueda ser utilizado. Esos son los recursos educativos abiertos. Es esa variante del movimiento abierto, del Open Access en educación. ¿Cómo hacer que la cultura le llegue a todos a través de una gran herramienta que es el Internet, con todo lo cuestionable que sea y con todos los satanizados? El Internet no es un problema, el agorba no es un problema, somos nosotros los seres humanos que la utilizamos para bien o para mal. Allí están los recursos. ¿Cómo hacer para que esto sea positivo? ¿Cómo hacer para que estos niños jóvenes que tienen todos estos aparatos nuevos, esos devices, pues no nada más se queden a nivel de la distracción o de, ¿cómo dicen? O de gente que se dedica a andar medrando a ver cómo atrapa a estos pobres jóvenes o niños o niñas, sino cómo canalizar esa potencialidad de este instrumento de comunicación tan increíble para potenciar su aprendizaje, para que sean mejores en términos laborales, como humanos, etc. De todo eso ustedes saben, ¿sí? La existencia de recursos educativos en el Internet y en la World Wide Web representa las siguientes potencialidades educativas. Permite la flexibilidad en el aprendizaje, provee equidad en las oportunidades educativas para los estudiantes en diversas localidades, provee alternativas educativas de bajo costo. Esa es la gran ventaja de los famosos REA, que podemos construir estos recursos y brindarlos gratuitamente, y la gente nada más, los profesores, los alumnos, la audiencia, los padres de familia pueden tener acceso a ellos sin ningún pago. Están sabiendo cuál es de la liga, o vinculándose a estos famosos repositorios educativos con contenidos educativos. Ahora muchos de los recursos educativos abiertos lo que hacen es asociarse a repositorios educativos que también tienen la filosofía del Open Access. Entonces, yo los motivo a ustedes para que en su institución creen su propio repositorio educativo, en donde sus propios docentes y sus propios alumnos construyan los mismos recursos, claro, poniéndole las leyendas del Open Access, del Creative Commons, y también brindarlo. Y se puede hacer, porque mucha de la información está allí, pero no la tenemos acceso, o no existe, hay que crearla. ¿Sí? Permite nuevas experiencias de aprendizaje y la expansión de recursos, desarrolla y mejora formas de organizacionales de aprendizaje, extiende las capacidades de los individuos para colaborar y usar conocimientos especializados de otros, permite el uso del Internet como una fuente importante para la obtención de información para los niños y niñas y los jóvenes en edad escolar, especialmente para sus tareas y actividades escolares diarias. Aquí el problema es, existen esos recursos cuando se crean, pero los profesores no saben cómo usarlos, no saben cómo integrarlos. Y la cosa se hace más compleja porque el profesor puede tener una postura, para bien o para mal. Si está bien formado, excelente. Si está mal formado, pues no se diga. Una postura pedagógica, psicopedagógica, pero además los recursos reflejan otra postura. Entonces, un profesor que llamémosle un conductista, crea su producto conductista. ¿Qué pasa cuando un profesor quiere implementar una estrategia constructivista? ¿Entra en conflicto el recurso o no entra en conflicto con una filosofía de aprendizaje del rol del estudiante, del profesor? Entonces, el docente tiene la obligación de revisar el recurso previamente, ver si encaja o no y qué partes él va a tener que modificar. La ventaja de los recursos educativos abiertos es que permite su reuso. Pero además las instituciones no le pueden estar exigiendo al profesor que haga todos estos cambios de la noche a la mañana, necesita tiempo. Hay ese mito, y yo estoy convencido de eso,
de que la educación a distancia como que te ahorra tiempo. Pues no, al docente le da más trabajo, porque tiene que cumplir con su presencialidad, tiene que cumplir con los montones de indicadores institucionales de calidad y bla, 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 y además más tiempo, porque tienes que revisar foros, tienes que hacer recursos, tienes que montarlos, tienes que manejar la tecnología, y no se les paga más, no se le hacen días de 48 horas, entonces más trabajo. Entonces sí se necesita hacia futuro, ojalá, una verdadera reestructuración de las cargas de trabajo. Queremos tener buen manejo de la educación a distancia en términos de construcción de recursos y no nada más estarnos agarrando de los recursos del internet. Hay que agarrarlos, sí, ahí están, reusarlos, pero también enseñarles a nuestros propios docentes cómo reusar esos recursos, modificarlos en la medida de lo posible, reconocer su formación pedagógica para que sean mejores docentes. Yo estoy convencido de ello. Si el profesor es consciente de que es un conductista, que se vale, un positivista, se vale, pero que sea bueno. Si va a ser un sociocultural, que lo sea, pero que lo sea bien. Si va a ser un constructivista, que lo sea bien. O si va a hacer hibridaciones, pues que conozca las posturas, pero de repente te encuentras unas... De por sí ya los ministerios de educación hay una revoltura de posturas, si acaso tienen algún nivel, imagínate mal formado, y todos los pobres alumnos, y también los pobres docentes, porque tienen que estar complaciendo a las decisiones políticas del que tiene el poder en turno, y a veces no saben mucho de pedagogía. Yo no estoy criticando eso, porque es parte de la realidad, pero sí pedirles que por lo menos hagan el esfuerzo de formarse un poquito más, de enterarse más, de tener más datos, elementos que les permitan tener un mejor manejo de los elementos que hay atrás. Yo sé que da flojera, yo sé que implica más esfuerzo, que quisiéramos pues, que no tener que hacer todas esas cosas y ya se quiera por generación espontánea, pero pues no es así. Bueno, el desarrollo del software de código abierto, los estándares de licenciamiento flexibles y la creación y provisión de contenidos abiertos para cursos de educación superior fueron antecedentes importantes en el surgimiento del movimiento de recursos educativos abiertos conocidos como REA. Cuando el internet interrumpe y se ve todas las posibilidades de uso que hay de la información y de los productos que hay en el internet, la visión tradicional de los derechos de autor se rompe. Había una visión, sí, había otras formas, pero muy desconocidas. Entonces de repente se empiezan a usar nuevas formas de licenciamiento, nuevas formas de uso. Y entonces el capitalismo se espanta y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo lo podemos hacer para que no nos estén robando nuestros derechos, paguen sus regalías? ¿O vamos a permitir que algunas cosas sí sean usadas? Entonces surge de una necesidad bien concreta de poder reglamentar, de poder construir precisamente con todos estos software para que si la gente los va a estar utilizando, respete los derechos de autor, los derechos morales y los derechos de autor en la medida de lo posible. Y ser muy claros cuándo sí se tienen que pagar las regalías, cuándo se tienen que comprar y cuándo se permite, por autorización del autor o del profesor que los consiguió, que se puedan usar. Y ahí entonces surge, y vamos a hablar más adelante y lo vamos a comentar brevemente, varias instancias, entre ellas una que a lo mejor ustedes conocen, se llama Creative Commons. Es una organización internacional muy respetable, prestigiosa, que está en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, en donde allí tiene la sede, y todos los países, también Costa Rica, por lo menos de Latinoamérica, de Europa, etcétera, tienen su chapter, tienen su capítulo con su propia legislación, que tratan de armonizar con la legislación de derechos de autor en su propio país, pero siguiendo los lineamientos del Creative Commons. ¿Cómo vas a poder utilizar estos recursos? PowerPoint, Excel, artículos que están en PDF, de revistas, bases de datos, etcétera. Una gama diversa, vamos a ver al rato, toda la gama diversa de recursos que pueden ser abiertos. Pues surgió de una necesidad bien concreta, cómo legislar y cómo proteger la propiedad privada. No nació de, pues ¿cómo decirle? Surgió como de unas fuerzas muy extrañas entre los que querían que sí se le diera educación a la gente y se formara, pero otros que querían decir, ok, como no podemos luchar con el acceso de la gente al internet porque no sé si dicen aquí, se piratean las cosas, entonces pues vamos a regularizar, ¿se dice? Y entonces Creative Commons ha creado, ya va como en la 7ª versión, en mi país ya vamos en la 6.2, una cosa, en Costa Rica
ya han de tener su versión de Creative Commons, que lo recomendable es que todos los profesores en su proceso de alfabetización digital por lo menos conozcan mínimamente qué es esto de los licenciamientos del Creative Commons y de los recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos es un término acuñado por la UNESCO que se define por sus siglas como recursos educativos abiertos, en inglés Open Educational Resources, con el objetivo de ofrecer de forma pública, gratuita y accesible recursos educativos provistos por medio de las TIC, de la tecnología de la información y de las comunicaciones para su consulta, uso y adopción con fines no comerciales. Los REA dependen del Internet. Suena muy obvio, ¿verdad? Pero si no hay Internet, no hay World Wide Web, no hay REA. O sea, pues claro, sí podemos crearlos, ¿no? Ponerlos en CDs, en DVDs, en bases de datos, pero la idea es que anden en la red, circulando, que estén allí. Pero además, se les olvida, hay que crearlos, pero hay que mantenerlos. Entonces, crean su repositorio de contenido, sí, pero destínenle un presupuesto para pagar técnicos y gente que te mantenga los aparatitos funcionando, porque de repente hay la tecnología, qué padre, y hay que implementarla. Ustedes saben, ¿no? Que compran los grandes aparatos, oye, que compraron unas pantallas ahí. A mí me suena así como historias macabras de mi país, ¿no? Que compran aparatos y después nadie las usa, ¿no? Se gastaron en dinero. Y además, como tiene que ver con información y información es poder, ya lo decía Bacon en el siglo XVI, Francis Bacon, conocimiento es poder. Entonces hay un montón de porteros, ¿saben qué es un portero, verdad? De esos que controlan el acceso a. Entonces hay una sala de multimedia, un pizarrón, yo qué sé. Ellos tienen poder. Tienen poder. La radio no tiene poder, la tele no tiene poder, pues también el internet tiene poder. Entonces, esta gente te permite tener acceso o no. Entonces, si vamos a comprar estos aparatos, se vale, pero hay que capacitar a los docentes, hay que tener un cuerpo de técnicos y estar bien conscientes de que implica un presupuesto. Y que ese presupuesto tiene que tener técnicos que te mantengan el red. Entonces, vamos a comprar, ¿quién va a darle mantenimiento a esos pizarrones? Van a tener técnicos especializados, van a hacer rondas para estar arreglando. Y después hay cada gente que agarra un aparato y tiene la mala suerte que apenas lo toca la primera vez y ya lo ovuló. ¿No sucede? Tienes que prever eso, ¿no? Tienen manitas de fuego, dicen, no sé qué hacen. Entonces echan a perder las cosas y tienes que prever cómo le vas a hacer, pues ante esa inversión, ese tipo de que nos gusta, no va a haber esa situación. Bueno, el término recursos educativos hace referencia a los recursos y materiales educativos gratuitos y disponibles libremente. Ya nos quedó claro, ¿verdad? Tales como texto, audio, video, herramientas de software, multimedia, entre otros, y que tienen licencias libres para la producción, distribución y uso. Fíjense, a ver si les puedo afinar. Tienen licencias libres para la producción, distribución y uso de tales recursos para beneficio de la comunidad educativa mundial, particularmente para su utilización por parte de maestros, profesores y alumnos de diversos niveles educativos. Y la famosa leyenda de Creative Commons que viene allá abajo normalmente hace clic y te lleva a otra página y hay una serie de símbolos que te dicen, este lo puedes usar, este no lo puedes reproducir, este no lo puedes redistribuir, pero este sí lo puedes modificar, ¿no? Entonces hay que aprenderse los simbolitos. Yo no lo he tratado, ¿no? Pero siempre te lleva a tu explicación, siempre te dicen cómo usarlos, ¿no? Entonces en ese sentido es importante tenerlo. Y les iba a comentar un detallito que dice ¿cuál es la diferencia entre recursos educativos abiertos y objetos de aprendizaje? Hay muchas definiciones diferentes, pero una muy sencillita es, un objeto de aprendizaje tiene alrededor de 26, 25 metadatos y un REA tiene alrededor de 15, 16 metadatos. Entonces es más fácil manejar un REA que un objeto de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje generalmente son autocontenidos, cuestan mucho dinero, se pusieron de moda en una época, no son malos, también pueden ser abiertos, pero las instituciones le invierten mucho dinero. Está una institución dispuesta a que todos esos recursos que metió en dólares o en la moneda local vaya a ser gratuito, entonces los cierran, los restringen, porque construir un objeto de aprendizaje es bien laborioso, mucho trabajo, es todo un equipo, y los recursos educativos abiertos tienen la gran ventaja de que todo el mundo los puede hacer, desde cosas muy básicas como un texto, como una grafiquita en PowerPoint, le pones
respetando derechos de autor, le pone sus leyendas al final. Tiene 15 metadatos. Esa es la información que te permite manejar título, etcétera, formato. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso los REAs empezaron a desbancar a los famosos objetos de aprendizaje. No quiere decir que son mejores o que los objetos de aprendizaje son peores. Simplemente son como una modalidad más de los recursos que hay en el Internet y que pueden ser utilizados y que hay que seguir utilizándolos. Nada más que las instituciones tienen que gastar más dinero y tienen que tener departamentos para que produzcan objetos de aprendizaje de calidad. Y que no te vayan a dar recursos educativos abiertos como si fueran objetos de aprendizaje, porque de repente te quieren dar gato por liebre y no son objetos de aprendizaje, son reales. ¿Sí? Entonces, cuidado. Todas las definiciones de recursos abiertos llevan a la cuestión central que tiene que ver con los derechos de autor, particularmente a la idea central de este tipo de recursos educativos, que es su condición de ser abiertos o libres, para ser usados en diferentes maneras: uso, reuso, distribución, entre otros, de manera gratuita, libre y disponibles para todos. El acceso a los recursos educativos abiertos no implica ningún costo directo, ya que son generalmente patrocinados por una institución educativa o centros de investigación. Los usuarios finales son tanto personas docentes como alumnado y personas interesadas en seguir educándose. Bueno, ¿cuál es entonces la definición más apropiada de recursos educativos abiertos? Veamos que nos dicen algunos autores. ¿Qué son los recursos educativos abiertos o REAs? Los españoles dicen recursos educativos en abierto. En mi país decimos recursos educativos abiertos. Estamos en el abierto porque como que el EN nos mueve, no lo entendemos. Hablamos mexicano o latinoamericano, ellos hablan su lengua. El término de recursos educativos abiertos hace referencia a los recursos y materiales educativos gratuitos y disponibles, ya lo mencionamos, con licencias libres para la producción, distribución y uso de tales recursos, ya lo mencionamos, particularmente para su utilización por parte de maestros, profesores y alumnos de diversos niveles educativos, pero también el público en general se lanza. Hay un montón de producción, mucho de lo que producen en YouTube, de cómo cocinar, hay chef, hay gente que amateur que te produce un montón de videos y cosas. Están haciendo recursos educativos también, nada más que no saben, como no saben del Creative Commons y del licenciamiento, pues se lo llegan a YouTube. ¿Y quién hace negocio? ¿Se han metido a YouTube? Bueno, ¿no han visto que aparecen ahí unas leyenditas allí de cómprate un McDonald's o Colgate? Bueno, todos son comerciales, esas las cobran, no son gratis. Tienes tu negocio, oye YouTube, dame chance de, dame la oportunidad de promocionar mi producto. Cállate con tu costo. ¿Por qué crees que es ya gratis? Entonces, si quieres andar de morboso viendo quién subió algo de tus colegas, pues sí lo puedes ver, pero te van a vender que compres tal producto, un televisor, una cosa así. A lo mejor no lo compras tú, pero tarde o temprano de los millones, algunos sí va a comprar el producto. Bueno, los recursos educativos abiertos son materiales de aprendizaje. Acuérdense, eso es lo importante, son materiales de aprendizaje. Deben de ser encaminados a eso. Y de docencia, puestos gratuitamente a disposición de todo bajo licencias que permiten utilizarlos, modificarlos y distribuirlos. ¿Se vale utilizarlos? Sí, hay que reconocer, modificarlos y distribuirlos. Por favor, díganle a sus docentes, los puedes usar, pero no se vale piratearlos. Tienes que decir de dónde viene. Se llama plagio. Y plagio es lo peor que puede hacer un académico. Es deshonestidad intelectual y en algunos lugares del mundo se les corta, se les expulsa. Ha habido ministros en Alemania y en otros países que los han destituido cuando les detectan el plagio. Claro, son cosas muy graves, ¿verdad? Entonces también usar un recurso educativo. ¿Y cuántos no hacen esa trampilla de que se agarran algo y lo presentan como suyo? No tiene nada de malo. Yo les digo a mis alumnos, yo prefiero que te acusen que citas mucho, muy citón, que te acusen de ladrón. O sea, más vale que cites de dónde salió el producto. Ay, que cita todo. Pues sí, pero si no es de él, ¿no? Entonces sí, porque hay gente que se dedica y los recursos educativos no se escapan de eso. Son parte de todo un movimiento mundial que se ha habido reforzado por la multiplicación de contenidos producidos por los usuarios del Internet y las tecnologías de la web, que son más interactivas, con nuevas y numerosas ventajas y oportunidades para profesores, profesionales de la educación, desarrolladores y proveedores de contenidos, investigadores, responsables políticos y sobre todo estudiantes.
nos dicen estos autores. Por lo tanto, el término recursos abiertos o REA refiere a recursos educativos que están disponibles de manera gratuita para su uso, reuso, adopción e intercambio. O sea, que sirven para ser compartidos y educados. El término REA fue usado, ya sabemos, por la UNESCO en el año 2002. Los REA incluyen contenidos, software, herramientas, licencias, mejores prácticas. Fíjense, no solamente recursos, también las licencias pueden ser, aquí pueden ser abiertas, REA, mejores prácticas, tales como recursos de enseñanza, aprendizaje e investigación que son de dominio público o han sido liberados bajo licencias de propiedad intelectual que permiten su libre uso o reutilización por otros. Por ejemplo, los campos pueden ser totalmente abiertos y se vale que los utilicen. En mi país ya hay una legislación que dice que todos los proyectos que han sido fundados o han sido con recursos institucionales del erario público deben estar disponibles para cualquier gente revisarlos, usarlos y utilizarlos, siempre y cuando reconozcan de dónde vienen. Porque antes las instituciones públicas recibían fondos y muchas veces no los reportaban o no los subían a la red. Entonces, esta ley no solamente obliga a eso, sino a crear sus propios repositorios de contenidos, a crear sus propias bases de datos y a hacer accesibles si no se les puede demandar. ¿Sí? Porque había mucha irregularidad y sobre todo, sabemos muchos casos, y no quiere decir que ya se remedió, se dan recursos a ciertos investigadores o instituciones y al final no reportan sus proyectos, no sabes qué pasó con todo ese dinero. Créanmelo, sí pasa. Entonces, ¿suena familiar o...? ¿Por qué se ríen? ¿Quién sospecha? A ver, platíquenme, señalen. Ya no me vuelven a invitar, ¿cómo creen? Entonces, los recursos educativos abiertos pueden incluir cursos completos, módulos de cursos, libros de texto, videos en demanda, exámenes, software y otras herramientas materiales y técnicas usadas para el apoyo del acceso al conocimiento o que tienen impacto en la enseñanza y aprendizaje. Los REA están definidos como tecnología disponible, que son tecnología, no están impresos, son digitales, están allí, en sonido, en imagen, en sensaciones, en música, pero son digitales. Se acaba esa civilización y se va a los REA. Habrá en el futuro los aparatitos que reproduzcan